Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Qué alegría de estar aquí con vosotros. Nos place siempre muy mucho vervos aquí cada semana a sentir nuestra propuesta, nuestro sujeto de que vamos a hacer el día de hoy será también muy interesante. Voy a partillar con vosotros mi ecrán y como siempre, os voy a contar que estamos en el encuentro número 45 y hoy le damos la bienvenida a nuestro amigo Carlos Yebra López, que está con su Ladino 21 por la primera vez como Balabay. Como cada vez que empezamos, os voy a mostrar lo que vamos a tener la próxima semana. El turno será del Instituto Salti con el ladino, lengua y cultura del pueblo de Israel a la misma hora que siempre, a las 13 horas de Argentina, y ya tienen todas las horas en sefarad.com. Esto será el 8 de agosto, el Al-Had en Binyan. Para mirar este programa, si entrates tarde o tenés menester de salir más temprano, entonces podés ir a sefarad.com Raya TV para mirar los videos. También vas a encontrar ahí todos los videos de nuestros encuentros pasados. Tenés muchas cosas interesantes para sentir una y otra vez y partillar con amigos. Si nos querés ayudar a continuar más y más a tener encuentros, podés ir a sefarad.com Raya Encuentros y vas a tener ahí la manera de alcanzarnos vuestra ayuda con un dono. Será siempre muy, muy bienvenido y aprovecho este momento para regraciar a todos los que cada semana nos dan su ayuda para poder continuar más y más con nuestra actividad. Y ahora sí, tenemos nuestra presentación de hoy, preservar el ladino. El ladino, una cosa muy importante, como vos contaba, hoy es por la primera vez que tenemos como Balabay a el proyecto del Ladino 21 con su director Carlos Yebra López y como Musafir a nuestro querido profesor doctor Aldo Sevi. ¿Cómo estás, queridos amigos? Venidos con bueno. Shalom, shalom. Vengáis en buena hora. Bueno, en primero de todo, estoy salido de estar aquí. Merci mucho de las honduras de mi corazón a Liliana y Marcelo para afrontar estos encuentros de Al-Had. Y venido con bueno a toda la gente que están aquí hoy con nosotros y que nos ayudan y nos apoyan tanto para adelantar la lengua. Hoy tengo el cabot de presentar a un lingüista muy capace, excelente, y que conoce coles de mi huerta, como decimos en latino, que conoce muy, muy bueno el latino. Y además de esto, una persona muy generosa con su tiempo, con sus colecciones. Doctor Aldo Sevi. Baruch haba, caro Aldo. Que javer. Merci mucho por todo lo que dijiste. Yo no pienso que conozco el latino así bueno, ama. Hago lo que puedo. Maravillas, maravillas. Y tú que el doctor Aldo Sevi, ya muchos lo conocéis, es muy renomado. Ama, para los que nos sienten por primera vez hoy, el doctor Aldo Sevi es lingüista por la Universidad de Tel Aviv. Hay años y años que labora por adelantar nuestra lengua en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. También es el Bashi del Arrevivimiento Digital de la revista Yerushalayim. Y ahora mismo también tiene el grupo de discusión de Shechrei Shitaf, los latinadores, que tienen mucho suceso en Reushita. Bravo, caro Aldo. Y escribe para el jornal Shalom. Y Dunque, ¿cuál vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar un juego que se llama 6 demandas. Y Dunque, te voy a hacer demandas, caro Aldo. No cabe a responder a todas si no vas a querer. Y mismo si ibas a responder a todas, no todas tienen una respuesta definitiva y final. Dunque, el voto es más que todo de reflectar del punto de vista de la lingüística
sobre el sujeto de cómo preservar el ladino en ladino. Y dunque, cara Liliana, si cuando vas a querer partagear el ecran, vamos a ir a las demandas. Merci. Y dunque, la primera demanda, como podéis ver en el ecran, ahora, son los casalicos electrónicos. Este es el sujeto. Para los que no conocen o las que no sintieron hablar de los casalicos electrónicos, son espacios virtuales donde solo se habla en ladino. Por ejemplo, ladino comunidad. Estoy seguro que mucha gente conoce aquí. Encontros al Hat es otro ejemplo. Ladino 21, donde todos los filmes son en ladino. Los ladinadores. Dunque, estos espacios virtuales nos dejan crear rapportos y comunidad, una nación sin Estado, una comunidad de gente de todas partes del Olam, que se pueden comunicar en directo solamente en ladino, y esto es mashallah. Es una oportunidad, una chance muy interesante. De otra banda, no cada sefaradí habla el ladino, y no es por esto que son menos sefaradí. Dunque, te quería demandar, Aldo, ¿cuáles son las dificultades y soluciones que topates en afrontando espacios virtuales como los ladinadores? No estoy seguro que topé las soluciones. ¿Cuáles son los problemas? Cuando empecé mi actividad de ladino en el Facebook, la empecé con un grupo de Facebook que se llama Shoharei Ladino, que es en hebreo los amadores del ladino, una cosa ancina. Y allá, en este grupo, ahora hay 24,000 personas. Es un grupo muy, muy, muy grande. Yo no dejé mi actividad en este grupo. Cuando empecé en este grupo, había ya muy, muy poco ladino y mucho, mucho hebreo. Que los que se sentían amadores de ladino en Israel querían hablar en hebreo sobre el ladino un poco acordarse de dichas, refranes. Habían allá unos cuantos refranes, 50 o 100 refranes que lo pudimos ver retornar y retornar y retornar de nuevo y de nuevo y de nuevo los mismos 50. Y habían una poca gente que escribían en ladino, lo más en ladino en letras hebreas, a mano en la manera tradicional que escribían antes de 120 años con letras Rashi o letras Merubá, una transcripción del ladino al la manera de escribir el israeliano moderno, que es diferente, no es la escritura de ladino. Y esta manera de escribir ladino, yo no pude entenderlo, que en hebreo no sé, las vocales no se indican. Y si no conoces la palabra, no puedes meldarla, no puedes meldar. Y no se podía meldar nada allá. Yo me pienso que soy una persona inteligente, pero yo no pude meldar
lo que estaban escribiendo allá, no se podía meldar. Y habían unos cuantos, muy pocos, que escribían ladino en letras latinas y también entre ellos los que aprobaban escribir el ladino como el castellano nuevo, sabían un poco de castellano o sabían francés y, por ejemplo, el que sabe francés escribía el verbo cuántos con la letra Q, como en francés. Y habían más pocos que conocían la escritura de aquí en Jerusalén y escribían Ancina y muy pocos. Y de nuevo quiero decir que 95% de la actividad en este grupo era en hebreo, solo en hebreo. Y y yo empecé allá como un user, un simple user, y empecé a escribir cosas en ladino, solo en ladino, y en el empecillo no era solo en ladino, ¿no? Yo escribí mucho en ladino y solo en la escritura aquí en Jerusalén, que la conocía, no es muy difícil de empezarla. ¿Sí? Y cuando empecé a escribir allá, a poco, un núcleo de personas se formó allá. Un núcleo se formó que empezamos a escribir en ladino, y solo en ladino, y estas personas empezaron a demandar de otras personas también escribir en ladino y en una manera inteligible. Sí. Hacerlo en esta plataforma del grupo Shofar Ladino era imposible. Era imposible, pide que era imposible de tener un grupo que tenga dos butos. El buto de comunicar en ladino, usar el ladino, planear en ladino, y el buto, el segundo, que lo más a mayoría grande de personas vinieron a ella para ser nostálgicos del mundo que perdieron como hijos. Y tener estos dos butos juntos, vide que es imposible. Que la gente que quieren escribir en hebreo y se inervan que nosotros los que escriben en ladino no queremos traducir al hebreo nada, que queremos adelantar el uso del ladino, estaban observando que ellos no entienden el ladino muy bueno. Y malorosamente en Israel, yo no sabía esto, malorosamente la educación en las escuelas de Israel no es tan buena, que hay gente que escapan la escuela y no saben meldar las letras latinas. Y mucha gente quejaron que no pueden meldar el latino en letras latinas, que olvidaron, no usan las letras. Y habían
había un poco de pleitos. Este grupo de 24,000 personas, siempre había pleitos ahí. ¿Okay? Y yo no quise estar allá, no quise quedar allá. Y fundí o establecí este grupo que lo llamé los ladinaderos, con el buto que sea una plataforma de comunicación solo en ladino. Y esta vez que el grupo casi no tiene hebreo, entraron al grupo muchos miembros de América del Sur. Y ellos, más de la América del Sur, de España. Hay también españoles. La mayoría de los hablantes del castellano. Ahora vamos a hablar exactamente de esto, Carvalho, porque es un sujeto muy importante que está en la demanda viniente. Sí. Para decirlo en corto, no es que un día te despertaste y dijiste voy a hacer un grupo de discusión en latino, que había... fue de modo orgánico, ¿verdad? Había gente que quería hacerlo y dijiste, ok, cale hacer un grupo para culanear solamente el latino y sí preservar el pasado más en mirando al avenir y con la ortografía de aquí Jerusalén. ¿Cómo lo hacemos? Si sacaste las manos del culo y dijiste, vamos a hacerlo. Ok, y ahora vamos a la segunda demanda, cara Liliana, porque es exactamente sobre esto que estaba diciendo Aldo. Nunca para hablar, merci Liliana, para hablar en latino, cale no hablar en otras lenguas. Nunca es un yugo de suma cero, ¿sí? Y nunca algunas lenguas en competición con el latino son las que podéis ver en el ecrán. Y nunca el español, ok, ¿cuál lo afita con el español? De una banda, algunas veces me di que el español es el peor enemigo del latino, porque hay un riesgo, una sacana de asimilación del latino adentro del español, ¿verdad? Ama de otra, y como dijiste, Aldo, hay mucha gente que entró al latino por mor que ya sabían el español. Aunque estamos hablando de más de 400 millones de hablantes, aunque, ¿cuál te parece esta tensión? Sí, no sé. Es verdad lo que dijiste, que pienso que hay muchos es verdad que hay muchos en el mundo hispánico que son interesados al latino. Y no solo judíos, y no solo los que se sienten descendientes de los anuncios. También hay españoles que se interesan en el latino, que el latino preserva la fonológica del español del siglo XV, o que están interesados en el vocabulario del latino que en latino ainda usamos muchos verbos que se topan en los escritos de Cervantes y no sé, y quiero decir que hay hablantes del español que ya entraron a nuestro grupo después de conocer la escritura actual del latino y meldar un poco en latino y quieren empezar más y a lo manco aprueban en escribir en latino. Hay muchos
y del grupo que son los y nietos de ladino hablantes, que son interesados en ser nostálgicos, ¿sí? Son interesados de, sí, y mi abuelo, no estoy diciendo gran papá, que ellos hablan en español castellano, sí. Mi abuelo hablaba encina, mi abuelo hablaba encina. Solo lo que los escriben en el grupo es lo más recuerdos de sus papús y estos escriben solo en castellano. Mismo si tienen una cosa más de con otro contento a contribuir, no hacen el esfuerzo de escribirlo en latino. No hacen el esfuerzo de saber y empezar que el latino se escribe encina y no exactamente con castellano. No saben y mismo si saben y se acuerdan que su gran mamá decía trocar, ellos escriben cambiar. Mismo que se acuerdan que la gran mamá decía topar, ellos escriben ¿cuál es topar en castellano? No sé. Encontrar. Encontrar, sí. Lo que cabe hacer también este esfuerzo, Ancina, es, vi que Alicia nos escribió a punto, saludos a nuestra cara amiga Alicia, sobre la jaquetía, y es interesante porque vamos a hablar de esto en la demanda viniente. Ama, quería decir antes que esto, ¿conoces el refrán dos judíos, tres cales? Sí. Para decir que muchas veces no es colar del todo que se metan de acuerdo y todo esto. Creo que la lingüística afecta un poquitico lo mismo, en donde ya se puede decir dos lingüistas, tres cales. Y una cuestión controversial en la lingüística es dónde empieza una lengua y dónde escapa otra. Y por ejemplo, en hablando con Devin, nuestro caro amigo, saludos a Devin, me decía, yo por ejemplo, culaneo drivear en latino. Me place drivear, por ejemplo. También existe algo semejante en el Spanglish, entre el español y el inglés. Y aunque te quería demandar sobre esto, ¿cuál pensaste esto que alguna gente llama mezclatina del punto de vista del code switching, del trocamiento de lengua? ¿Es todo cari chic? ¿Qué modo de mezclatina es aceptable? ¿Cuál o no? En mi casa, en mi chiquez, había una mezclatina del turco, del español, que es el latino, nosotros lo llamamos español, del turco, del español, del hebreo. En la generación de mi gran mamá, hablaban mismo más lenguas. Ellas, no sé si conoces la dicha nato kefali, nato marmari. Esto es en no la griego. Okay. No, un refrán que todos los verbos son en griego, para nosotros es un refrán en latino, que los latino hablantes los usan, si quieres la traducción, esto es la cabeza, esto es el mármol. Se dice cabeza dura. Y nuestros
padres y más de nuestros gran parientes eran muy poliglotes. Sí, sabían los hombres y las mujeres. Mi grandmamá sabía el ladino, sabía el francés muy bueno, estudió en la Alianza. El turco no sabía, además sabía el griego muy bueno, hablaba el griego con las divinas y mismo mi madre que se engrandeció en Estambul, en Kuzkuncuk, mi grandmamá se engrandeció en Izmir. Izmir era una ciudad griega al tiempo. En Kuzkuncuk, en Estambul, mi madre se empezó el griego de las hijicas griegas que moraban allá. Y yo conozco muchos judíos que sabían el ladino y el turco y el griego y un poco de armení y un poco de esto y un poco de italiano y nuestros padres eran muy poliglotes. Y el ladino el ladino tomó muchas palabras de muchas lenguas. Esto es, pienso que es muy natural. Cuando ves, cuando miras a la grammar del ladino, la grammar es una grammar muy española. No es la misma que la grammar del castellano. La grammar del ladino es una grammar muy ibérica. Esto sí. Y como lingüista, pienso que tanto que el grammar es ibérica, el ladino el ladino queda una lengua española. Okay. El vocabulario es manco importante del punto de vista lingüístico. ¿Okay? Podemos decir una frase como nosotros no carecemos en los hechos del Wikimet, o también nosotros no carecemos en los meseles del Wikimet, con todos los verbos de contenido son turcos, ama la frase es una frase con una grammar ladino, una grammar. Ok, entiendo, sí. De otra parte, de una otra parte, no quiero que todo el vocabulario español que troque. No quiero esto. Tenemos nuestro vocabulario español básico y pienso que es importante a usarla. Estoy totalmente contra a la idea que tenemos a tomar palabras del español moderno. No cale. Que si hacemos esto, la calidad única de nuestra lengua se va a perder. Y yo no tengo ningún problema con usar los verbos turcos, que tenemos muchos, para cosas de casa y cosas. Y no tengo, por esto, no tengo ningún problema con los verbos
franceses que usamos, que la franquedad, que el trocamiento a la franquedad trocó las vidas de los latinohablantes. Seguro. Les truchó muchas cosas que no tenían. Y estos viejos franceses son nuestros. Sí. Aldo, entonces, ¿te parece que no es una cuestión de desoccidentalizar el latino como habla algunas veces Eliezer Papa, más una cuestión de desespañolizar el latino? Porque el francés también es una lengua de Occidente, ¿sí? No, la cuestión no es occidentalizar la lengua. La cuestión es que los que culanean la lengua se hicieron occidentales. ¿Okay? Mis parientes no eran gente oriental. Mis dos parientes eran gente muy occidental y en Turquía hay millones de gente muy occidental y estos gente, los padres de estos gente y los gran parientes de esta gente eran occidental. La occidentalización de la Turquía no empezó con Mustafa Kemal Atatürk, empezó mucho tiempo antes del fin del siglo XVIII. La primera reforma en la Turquía, el sultán que la hizo, no acuerdo su nombre, estas reformas empezaron en la Turquía y la influencia occidental empezó en la Turquía en el fin del siglo XVIII. Sí, eso es como lo que se llama el Tanzimat. Y los judíos juntos con los armenios y los griegos y los surianíes y los minoritarios no musulmanos de la Turquía eran los agentes más entusiastas, más con querer, se occidentalizaron con mucho querer. Y cuando me acuerdo de la generación de mis gran parientes, ¿okay? Mi gran mamá, ella era más occidental de casi todos en Israel. Cuando vinimos a Israel en los años 70, en el empecillo de los años 70, nosotros, los inmigrantes de la Turquía, éramos más occidentales de los israelianos en general. Sí, no, muy bueno. No es cuestión de occidentalizar, de occidentizar la lengua. Es una cuestión que los hablantes de la lengua se hicieron occidentales. Seguro, los tiempos se trocaron definitivamente. Y dunque ahora vamos a la tercera demanda, cara Liliana, y vamos a hablar de un caso muy especial de mezclatina, que es el caso del latino y la jaquetía. Liliana, sí, merci. ¿Cuál va a ser con la jaquetía? Porque hay décadas, se decía, y yo me daba en los artículos académicos, que en el latino vernacular había dos dialectos. De una banda el judesmo, de la base del Mediterráneo, y de otra banda la jaquetía, de los judíos que se asentaron en el norte de Marruecos y estos territorios. Ahora se dice cada vez más y más que la jaquetía es una lengua propia, por lo que tiene un desarrollamiento independiente del judesmo y además de esto, en desparte afuera de esto, la base ibérica que tiene la jaquetía es diferente de la base ibérica del judesmo. Y dunque,
qual a fita quando melas este modo de frases, Aldo, por ejemplo, quando te dice hay 2 meses, creo, en Shereshitaf. Merci mucho por tu endiamantada explicación y me acuerdo que me dijiste, ma endiamantada es jaquetía, y yo te respondí, sí, como si era normal este modo de uso. ¿Cuál te parece? Me parece que el ladino osmanlí, nuestro ladino, que hay gente que jureos ladino es solo la lengua escrita en letras Rashi. Y si piensas sobre el ladino como la lengua escrita en letras Rashi, puedes, se puede decir que nuestra lengua escrita, vieja, escrita en letras Rashi, y su lengua vieja, escrita en letras Rashi en Marruecos, era más o menos la misma lengua. Aún así, con ladino, si hablamos de la lengua hablada, del judeo español hablado del Imperio Otomano y la jaquetía, estas son 2 lenguas diferentes. Lenguas hermanas, y el español castellano se puede decir que es una lengua hermana al ladino. Cuando yo te diré una cosa, para un ladino hablante es más colay, más fácil de entender un hablante del español castellano que un hablante de la jaquetía. Que la jaquetía cuando, por ejemplo, cuando yo hice la redacción en uno de los números de aquí Jerusalén, publicamos un artículo en jaquetía. Y este artículo, para prepararlo, que hablantes de ladino lo entiendan, había que ajustar muchas notas. Ya. Muchas footnotes. Muchas footnotes que no se podía entender sin estas footnotes. Puedo decir también que a la Agadá de la Corona de nuestro amigo Eliezer Papo también cabía ajustarle. Cabía también ajustar muchas notas para que la gente pueda entender. En veces la cuestión si estas son 2 lenguas o estas son dialectos de la misma lengua es una cuestión política y no lingüística. Seguro. El serbo-croat, hay una lengua serbo-croat que se habla en Serbia, Croacia y Bosnia. ¿Hay o no hay? Depende a quién sí. Sí. Yo pienso que sea aquí muy honesto. Mi ramo de lingüística es semántica formal y pragmática, no es de dialectología y cuestiones de sociolingüística.
y en esto puedo responder solo con mis intuiciones. Ok, merci. Ok. De un hablante que pienso que si queremos, si mucho queremos, podemos pensar de las dos por razones ideológicas, puede ser que es mejor de pensar de estas dos como dialectos de una lengua, ama no tenemos razones lingüísticas para hacerlo, que las dos no había contacto. Si quieres una información o una cosa Sí. que no muchos saben, cuando la primera escuela de la Alianza se abrió en el norte de Marruecos, en la ciudad de Tetuán. Después de unos cuantos años, se abrió el primero en Edirne, después de Estambul. Había una época que la alianza mandaba directores y directrices de escuelas de Estambul a Tetuán y en Marruecos, que los directores de las escuelas en Estambul sabían el ladino y seguro, y la alianza pensó que será mejor si mandan directores de Estambul y no de la Francia. Y estos directores, cuando vinieron, uno de los directores de la alianza en Tetuán era un relativo mío de muchos años. Y ellos cuando vinieron a Tetuán y encontraron con estos jaquetía hablantes en el norte de Marruecos, era después de un periodo de hispanización de la jaquetía, que no era el jaquetía era un dialecto que ya era medio castellano, después de la conquista española, de la guerra marroco-española en 1860. Sí, después que España ganó este territorio. Y yo sé que los directores que vinieron de Estambul trujeron con ellos muchas canticas y muchas cosas y cuentos en ladino, y lo abultaron al jaquetía. Y yo sé que también el AMLO fue publicado en una versión adaptada para jaquetía hablantes, una versión que editaron afuera todos los verbos turcos. Interesante esto. ¿Cuál quise decir en esto? Quise decir que es verdad que por 400 años no había contacto entre los latinohablantes y
los jaquetía hablantes, empezó un contacto en la segunda mitad del siglo XIX, medio de las escuelas de la Alianza. Es un poco irónico que el contacto se hizo cuando la jaquetía ya estaba escribiendo y unos cuantos, no sé, 50 años antes del escribimiento del Maravillas. Y no sé si tenemos tiempo para una demanda más, Liliana, si vamos a poder o vas a querer que vayamos directamente a las demandas de la gente. Sí, tenemos tiempo para otra demanda y puede ser, según como estemos, puede ser para dos. Tenemos mucho tiempo. Mashallah. Allora vamos a la presentación y la cuatrena demanda que te quería hacer, Caro Aldo, es la demanda de los alfabetos. Aunque sabemos que hoy en día la más grande parte de la gente escribimos el latino en el alfabeto latino. Además sabemos que históricamente esto es un desvelopamiento tardío que empieza a la fin del siglo XIX y más que todo al empecillo del siglo XX, y después cada vez más y más gente adoptan la escritura en el alfabeto latino. También tenemos textos del latino en solitreo, seguro, en Rashi, en Merubá, en cirílico, en griego, en árabe. Cuando hablamos de preservar el latino en latino, ¿en cuántos alfabetos lo preservamos? En el alfabeto latino. ¿De qué el alfabeto latino y no en solitreo, Rashi, Merubá, cirílico, griego o árabe? El alfabeto, los latino hablantes, nuestros gran parientes, escogieron el alfabeto latino. ¿Y de qué escogieron el alfabeto latino? Que es más simple esto ya se hizo. El escogimiento ya se hizo. No se puede tornar atrás. ¿De qué no se hizo un grupo de latino hablantes que escriben en el internet en el modo de Rashi? No se hizo un grupo ancina que yo engrandecí con latino que en alfabeto latino. Mis parientes se engrandecieron con latino en alfabeto latino. Es verdad que mis gran parientes, mi gran mamá, se empezó a escribir el latino en la escuela con el alfabeto Rashi. Ella dejó esto. Cuando era manceba, ya se empezó a escribir con letras latinas. Te diré una cosa, una historia de familia. La parte de mi familia, de la parte de mi madre, más de mi gran papá, del padre de mi madre, vinieron de un casal chico en la Bulgaria. Ahora es una ciudadica, se llama Chirpan. Entonces era un casal chico. Y la gran mamá de mi madre era analfabeta. No sabía meldar y escribir. Ella dejó la Bulgaria en el fin en el medio de la Primera Guerra Mundial y vino a Edirne. Y era analfabeta. Después el chocamiento del alfabeto turco, ella se empezó a
el alfabeto latino. No se empezó el turco, no sabía el turco muy bueno. Además, empezó el alfabeto y escribió en latino, en alfabeto latino, con letras turcas, con el Y, y sabes, que hay una tradición. Sí. Y cuando hizo esto, su hermana, que quedó en la Bulgaria, que quedó en Chirpan, y ella también era analfabeta, se empezó a escribir también el latino con las letras turcas en la Bulgaria. Allá en esta región ainda había una minoridad turca grande y todos los turcos de allá empezaron a escribir en letras latinas, que el analfabetismo en la era otomana era grande, con las letras arabas era muy difícil de escribir el turco y las letras latinas trajeron el empezamiento de meldar y escribir a mucha gente. También las mujeres de casales chicas que no iban a la escuela y no empezaban meldar y escribir. ¿De qué? Porque es muy fácil, muy fácil a escribir, meldar y escribir en latino, en letras latinas, en el método del turco. Y el método de aquí en Jerusalén heredó mucho de este método turco. No usamos las letras turcas, el she con el sedi y el che con el sedi. Usamos, Moshe Shaul prefirió a usar combinaciones de letras SH, CH, como en inglés, como en español, que la preferencia es de razones técnicas, que no habían estos en los claviers en Israel desde los años 70, que pienso que la métoda turca es mejor. Una letra, una grafema por un sonido. Y hay mucha gente en todo el imperio, en el viejo imperio otomano, que la primera vez que podían meldar y escribir en latino, en su lengua maternal, era después de que las letras latinas se aceptaron en la Turquía. Okay. Y no hay ir atrás en este, que la comunidad de hablantes de latino que tenemos es muy chica. Y la comunidad que escribe en latino es mismo afilú más chica. Sí, seguro, siempre más entre ellos, manco saben meldar y escribir en la métoda aquí en Jerusalén, que es la métoda oficial del latino hoy, oficial en letras latinas. ¿Cuántos saben meldar latino en escritura rashi? ¿Cuántos saben escribir latino como se debe escribir? Allora, Aldo, sí. Muy pocos. Sí. Esto no es por mí no es una punta de discusión. Esto es la realidad. Allora, Aldo, sí, por ejemplo, lo que afectó en los octavos años con la publicación del Principico y en letras rashi y en letras latinas, si tú lo ibas a quitar,
¿Piensas que era mejor si se quitaba todo directamente en letras latinas? No, el que, yo sé que el doctor Pérez Abner Pérez. Abner Pérez mismo escribió en un artículo por aquí en Jerusalén que el trocamiento del latino a letras latinas no es una cosa Reversible. reversible. No es. Esto no es una cuestión. Yo pienso que lo que hacen en Barilán, empezar el latino con letras rashi, es muy bueno para los que quieren ser investigadores de la lengua, quieren meldar textos viejos en la lengua. Es muy importante que hayan personas que saben meldar el latino en Rashi, que tenemos muchas cosas viejas que archivos enteros escritos en Rashi y en Solitreo. Es muy importante para la gente normal, la gente que no quieren ser investigadores en la universidad. Es mejor lo que hacen, transliterar cosas viejas de Rashi a letras latinas, y pienso que este proyecto que hizo el Monsieur Sidi de transliterar la Biblia de Constantinopla a letras latinas es una cosa muy importante, y ahora están haciendo la transliteración del AMLO Bereshit, y espero que hagan más transliteraciones para el público general, que el público general que melda el latino no se van a empezar las letras. No. Interesante. Aunque es una respuesta diferente dependiendo si es el público general o son investigadores que van a querer meldar el texto en la versión original antes de la transcripción. Okay. De acuerdo. Dunque, ahora estamos, creo, fuera de tiempo. Dunque, depende de Liliana si vas a querer que haga una demanda más o ya podemos pasar a las demandas de la gente. Mira, vamos a pasar a los saludos, a la demanda de la gente. Me place muy mucho el sujeto de hoy, vos quiero decir, porque este es un sujeto muy polémico. Y cae que cada uno que está mirando tenga una mirada diferente de él. Un poco antes de meldar, vos decir que me parece que en el empecillo tenemos que ser todos tolerantes con nuestra lengua porque no tenemos una lengua común. Esta es una lengua muy especial que tiene una historia muy especial y que no podemos comparar con los desarrollamientos de otras lenguas. Y además tiene muchos estadios, tenemos una lengua escrita muy antigua que no se podía hablar, tenemos un ladino más antiguo escrito en letras rashi, tenemos un ladino muy moderno o más moderno, como decíamos, del siglo XX, que está escrito en letras latinas, y también todavía del siglo XX tenemos escritos en solitreo. Y como dice Aldo, pienso que también tenemos ahora una diferencia que hacer con el latino popular, que no tenemos que ser todos académicos ni saber todas las escrituras para hablar en latino. Ama, el que quiere investigar o el que quiere meldar, por ejemplo, si tiene correspondencia de los nonos en letras solitreo o libros en letra rashi, se puede empezar esto, no decimos que no.
Tenemos una lengua popular como en todas las otras lenguas. No todos somos académicos del castellano, ni académicos del inglés, ni sabemos lingüística de todas las lenguas que podemos hablar. Podemos hablarlas igual. Así que esto solo quería decir que me parece que tenemos que ser tolerantes unos con los otros y cada uno a su nivel a empezar la lengua, a empezarla justo, lo más justo que se pueda, ¿no? Que uno tenga la capacidad de hacer y de meter su voluntad en esto. Voy a dar los saludos y seguramente vamos a encontrar entre los saludos algunas demandas también, así que podemos responderlas si vos parece. No vamos a hacer muy grandes, anchas las respuestas, porque queremos que la gente las sienta y no se vaya de aquí. Entonces, bueno, empezaré con los saludos que están del empecillo. Shalom, buenos días de la parte de Silvia Jadev desde Ashdod en Israel. Orit Salinas también en Israel. Shalom, shalom a todos. Reushita buena a nuestros queridos Carlos y Aldo. Betty Estrada nos manda saludos desde Ciudad de México. Fifi Cases nos dice que son una enamorada de estos encuentros. Merci, Fifi. Unos saludos cordiales de Yeshikoy. Muy hermoso mensaje. Saludos de Barcelona, nos dice Manuel Mora. Bully Hassan también desde Israel. Está orosa de que nos encontremos. Y nosotros de que estés aquí, Bully. Julio, saludos desde San José en Costa Rica. Lo dije mitad en ladino, mitad en castellano, por mor que él se llama José y no José como está escrito. También tenemos saludos desde Gales. Desde Gales, René Martín. Ahora sí entendí. Miriam, buenos días y gracias a todos por este encuentro maravilloso. Saludos desde San Diego de Carlos Sitomber. Cojábamos, dice, buenos días, Boker Tov y Shalom a todos desde Arizona. Vivi Ojalvo, saludos a todos desde Toronto. Muestra Rachelika Amado Bornik, placer saludarvos desde Dallas, Texas. Silvia Jadev que dice, me place mucho estos encuentros cada Had. Amo mucho el ladino, que es la lengua de mis parientes que nacieron en Rhodes. Jaim Bej-Moraes nos dice, saludos a todos con esta calor de Estambul. Aquí frío, aquí en Argentina, frío. Carlos, ¿dónde qué estás tú? Zaragoza, España, mucho calor, mucho calor. Mucho calor. Y Aldo, que está en Israel. Sí, hace mucho calor. Aquí tenemos toda la contra, mucho frío. Dice Nicole, a ver, bueno, le voy a responder por aquí, a Maya la respondí a ella, se habla mucho de ladino, no sería mejor decir judeo-español. Nicole, querida, ya hablamos de esto, muchos encuentros, además nunca está de más decirlo otra una vez. Si tú quieres decir judeo-español, te vamos a entender. Si tú quieres decir ladino, español, españolito, españolico nuestro, castellano viejo, todo este modo de cosas los ladinohablantes estamos usados a comprender. A mi manera de ver, judeo-español es también la jaquitía, que es una lengua judía y tiene una base en español. Así que cuando yo digo judeo-español, estoy hablando de las dos lenguas en juntas. Si tú quieres decir judeo-español ladino, aquí todo se acepta. Estamos todos contentos de que estés con nosotros. Betty Estrada nos dice, meldo los ladinadores en Facebook y me place muy mucho, me beso cada día con estos escritos. También Alicia, que tuvo que salir, Alicia Cisoraz, nuestra referente de la jaquetía. Ella nos dice saludos y buenos días desde Nueva York. Gracias, Carlos, por tu idea endiamantada, y la razón de la decadencia de la jaquetía fue por su mayor parte el español. Las palabras viejas se trocaron con las del español moderno.
Bueno, ella es la muestra referente de la jaquetía. Después hace un comentario más. Manuel Mora dice, es verdad, también se puede tomar en un ayudo cuando el español es una lengua fuerte y de los jóvenes sefaradíes, y que los jóvenes sefaradíes pueden topar un incentivo en empezarse el ladino que les va a acercar el español moderno. Decía Karen que la escuela judía de Estambul no quería empezar el ladino, macale pensar que si conocen el español ladino, escolar y entenderse entre ellos. Bully nos dice, cada el día meldo los ladinadores y mambezo mucho. René Martín dice, nosotros decíamos, el dicho tuyo, Aldo, nosotros decíamos, nato cafeli, nato mermeri. Nato kefali, nato mermeri. Sí. También Sami dice, nato calá, nato mermer, decían. Hay nato kafá, nato mermer. Esto es griego y turco. Griego y turco. Y acá dice también a esto, Rachel Bornik, nato kafá, nato marmolé. Me parece que kafá es en turco, que entró al griego, así que, y esto es una mezclatina. Manuel Mora dice, los argentinos hablan español, pero no van a trocar las conjugaciones propias ni su vocabulario propio. El gran problema del ladino españolit es que no tiene una comunidad real donde usarla. Y esto aquí es una comunidad, no, yo diría una geografía. Una comunidad somos todos ahora en el mundo, me parece, ¿no? Ladino hablantes, que lo que no tenemos es un país, una ciudad, donde esto nos obliga a empezarnos bueno el ladino para meldar un menú de un restaurante. Comunidad es otra cosa. Comunidad puede no tener geografía. Yo considero que los espacios que abrimos en diferentes lugares son un poco nuestra comunidad ladino hablante, ¿no? Seguro. ¿Qué dices, Carlos o Aldo? ¿Qué dices a esto? Seguro, seguro. Por esto hablé de casalicos electrónicos. Es como un casal, no tenemos geografía, no hay Sefardistán, no hay un país que se llama Encina, más somos todos una comunidad, seguro, y estos espacios nos ayudan mucho a crear esta comunidad y a preservar la lengua, que es preservar también la comunidad. Hay un desavantaje grande de no tener una geografía, que si teníamos un casal, podíamos abrir una mezcla, un jardín de criaturas con ladino. y esto sería la salvación de la lengua. Ya sabes que yo continúo a tener en mi cabeza la idea de mercar una isla y tener no sé cómo la vamos a llamar, no tengo todavía claro esto. Además, cuando se escape la pandemia, va a ser una colecta mundial de ladino hablantes para que merquemos una isla, y para entrar todo mundo deberá saber el ladino jalís, o lo más jalís que se pueda. Dice Bárbara Estrada, saludos de Ciudad de México, me place muy mucho los encuentros de Arjad, merci mucho. ¿Qué más tenemos aquí? Rachel Bornik dice, la cuestión es si no tenemos un verbo en ladino para cosas modernas o algunos adjetivos o adverbios y verbos, entonces, ¿qué hacer? Hay muchas veces que pensamos que no hay. Hay. Hay de buscar en, sí, también. Los diccionarios, en los textos. Y cuando no hay, podemos renovar una cosa. No tenemos, no debemos de tomarlo tomarlo del castellano. Y
por ejemplo, air condition, no había air condition. Y cuando vinieron los turcanos a Israel y encontraron con el air condition, lo empezaron a llamar air condition, como en inglés, que en aquella época el verbo inglés era popular en Israel también. Ainda no teníamos el Mazgán. Y después me acuerdo muy bien que los que no podían decir air condition, trocó el quendillo. Y por una época en los años 70, 80, el nombre del air condition en ladino era el quendillo. Ahora no se quedaron más gente que lo llaman el quendillo. Este era el nombre natural en ladino de air condition. A mí me placen mucho estos juegos de verbos y aunque creo que cal ser creativos. Por ejemplo, para decir watch o reloj, se puede decir hora de brazo, aunque es una combinación de verbos que ya existen para hacer uno que no existía antes. Y si vamos a tomar verbos del inglés, del español, para mí es un poquitico lo mismo, no es que prefiero uno que otro. También podemos hacer una adaptación fonética, como se hace, por ejemplo, en el serbesco. Por ejemplo, si decimos Google Drive, podemos escribir Drive, D-L-A-I-F, Drive. Y esto lo hace mucho Eliezer, por ejemplo, cuando crea nuevos verbos y todo eso. Muy bien, muchas opiniones. Cuando tengamos un verbo, tenemos que hacer una llamada a la Academia Nacional del Ladino, un congreso para una sola palabra, ¿no? Por muy que cada uno va a tener su opinión al cual entrar. Ama, el condition me plació mucho. El condition. Ok. Tenemos mensajes hasta ahora. Bueno, saludos desde Daisy de Nueva York. Y también merci al Musafir, al Balabay y a nosotros, Liliana y Marcelo nos dice, merci Daisy. Tenemos también mensajes de Facebook y de YouTube que vamos a mandar para saludar a nuestros que nos miran por ahí. Y tenemos Nelson Adriano Quintero, nos manda shalom a todos en honor de este encuentro de Al-Had. Lisbeth Navarro, shalom desde Venezuela. Génesis Díaz, el ladino tiene un vocabulario básico del español por una parte, pero ¿por qué las palabras son diferentes? Ejemplo, escapar y escapar con C. Bueno, le tenemos que dar un curso de escritura aquí en Jerusalén o turcana. Génesis, esto es una respuesta un poco larga. Ama, tiene que ver con la grafía moderna del ladino, que por eso escribimos al lugar de la C, la K. ¿Qué más tenemos? Bravo a los ladinadores. Rosita Segura nos dice, no cale trocar los verbos. Estos son de Facebook. ¿Qué más tenemos aquí? Rachel nos dice, el Meam fue popular en Marruecos también, claro, como explicó Aldo. Vamos a ver si tenemos a la fin. Sí, es verdad, no Suhami nos dice, para el watch ya tenemos la hora. Le decimos la hora. En algunas traducciones yo también vi que lo que decimos en castellano, al reloj o al watch, se dice también el horario. El horario. El horario. Yo no entendía de qué, me parece que algunos llamaban la hora de mano, el horario también. Dice, a ver,
Stella Garber, que está en Río de Janeiro, nos manda saludos. ¿Qué más que tenemos aquí? Bueno, tenemos un poco de saludos repetidos. Ama, si Daisy todavía está, Daisy quería compartir una cosa, partillar una cosa con vosotros. Si Daisy estás aquí, te podemos dar el micrófono. Ama, te voy a rogar que sea cortesía con lo que hay de decir, porque ya estamos pasados bastante la hora. Bueno, tengo dos comentarios. En primero, quise decir una cosa sobre los trocamientos en el Imperio Otomano, que empezaron no en el siglo XVIII, sino en el siglo XIX, en la mitad del siglo XIX, después de la guerra de Crimea. Esto se llamaba Islahat Fermanı o Hattı Hümayun, y fue unos trocamientos para acercar un poco de la Europa sobre las leyes, que todos los ciudadanos eran igual y que tenían que pagar las mismas taxas o impuestos, que tenían todos que entrar al servicio militar. Y después esto siguió después el Tanzimat, que fue más amplio, incluyendo más derechos. Ama no tocó mucho socialmente el país, no, bueno, ni la lengua, porque lo que pasó con Atatürk fue que la lengua trocó, la vestimenta, el alfabeto fue mucho más grande, fue verdaderamente una revolución, no solamente un poco de acercar a la Europa. Y también quise decir, tenemos ahora una manera diferente de hablar el judeo español en la Turquía. El acento se trocó muy mucho. ¿Debemos de considerar esta manera de hablar otro dialecto o es el mismo dialecto que hablamos nosotros y que hablaron nuestros padres y nuestros abuelos? Merci mucho. Sí, Daisy. ¿Quién quiere responder? ¿Aldo? ¿Quieres responder alguna cosa? Tu opinión personal, ¿no? La cuestión del acento es una cosa que me tuye mucho. Que yo me acuerdo el acento de mis parientes y el acento de mi gran mamá, y ahora en Turquía hablan con un acento turco pesado. Debo de ser honesto, y yo no hablo en el acento de mis parientes, no hablo en el acento de mi gran mamá, yo hablo, no creo, no me parece que hablo en un acento israeliano muy pesado, tengo elementos del acento israeliano en mi ladino. Y esto me deranja, que el turco puedo hablar más bueno, mejor, con un acento más que parece al acento turco. No sé, esto no tenemos chare, no tenemos remedio, que esto se hizo porque el ladino no es la lengua materna, no es la primera lengua de más. Es solo gente que son más dados de 80 años, hoy hablan el ladino como yo me acuerdo de mi chiquez.
solo los que tienen 80 y 90. Y por la demanda es un diferente dialecto, va a decir sí, y va a decir que también un poco una diferente lengua, que el hebreo hablado en Israel hoy, el hebreo que se revivió en Israel, no es el hebreo clásico, no es el hebreo bíblico, no es el hebreo de la diáspora, y no es el hebreo que pensaron a revivir en el siglo XIX. Cuando una lengua se revive en una manera diferente de la lengua original. Y esto es en todas las lenguas que se revivieron. Y nuestro ladino, no el ladino de mi generación, es un cheshit, un modo de una lengua que se revivió. Yo no hablo el ladino exactamente como mis parientes, no hablo el ladino como mi gran mamá. El vocabulario se trocó un poco. Mis parientes usaban muchos verbos en francés, que la educación de aquella generación era francesa. Y nosotros no, el francés no es una lengua muy importante hoy. Y el ladino es un poco diferente. Siempre hay una diferencia entre la lengua hablada y la lengua escrita. Pienso creo que el ladino sí es hablado hoy un poco, asemeja más al ladino de los libros. Tenemos que dejar aquí, estamos bastante pasados. Yo quiero, seguro que esto tenemos para un seminario. Vamos a ver cuando se escape la pandemia o para organizar, que también es una buena idea. Yo pienso en voz alta con todos vosotros presentes. De hacer un congreso, un seminario sobre no un congreso, no un seminario, un congreso verso el ladino y todos sus aspectos en el antiguo, el moderno, el futuro, el avenir, como decimos nosotros. Así que me desplace, ama, tengo que quedar aquí. Tenemos una sorpresa al final, un estreno, así que los que se están quedando, si pueden quedarse hasta la fin. Merci mucho, Carlos, por este sujeto que seguramente va a estar todo el mundo hablando toda la semana de si no, de cada cosa que se ha dicho aquí. Me place muy mucho. Aldo, muchísimas gracias por tu labor. Te engracio muy mucho. A los dos, vos quiero decir, con Ladino 21, un grande labor. Merci, Carlos. Y con los ladinadores y todo lo que hace Aldo, todos los tengo a los dos que dar mis felicitaciones porque es en el avance de la lengua, en la difusión y nunca, como dijo Carlos, 2 judíos, 3 kilos, una para ir unos, una para ir a otros y otra que les desplace a todos. Así que esto es nuestra tradición. Quiero partilhar con todos ahora mi ecrán otra una vez para contaros sobre lo que vamos a tener el Al-Had en Vinien y también
a la fin, como vos dije, vamos a tener una sorpresa, un estreno hoy, el día de hoy. Así que para el Al-Haden Binyan vamos a tener también el ladino, lengua y cultura del pueblo de Israel. Vamos a continuar con este sujeto. Tendremos también una visión de lo que acontece en la lengua en Israel hoy. Una visión por parte de el Centro Salti, el Instituto Salti, perdón. El balabay será el doctor Dov Cohen y su musafira va a ser la doctora Ilil Baum, que también la conocemos muy mucho de encuentros en ladino en la internet, otros encuentros que no son estos. Como siempre, todos estos programas quedan en sefarad.com Raya TV. Ahí vas a poder encontrar el video justamente de todo lo que hicimos y hablamos hoy, y también los pasados programas. Si nos queréis dar una ayuda, sefarad.com Raya Encontros será el lugar para hacerlo. Y otra vez vos gracias muy mucho, y ahora vos voy a presentar un video muy hermoso, porque como presentamos en otros momentos, para el Día Mundial del Ladino, con la Autoridad Nacional del Ladino, estrenamos un himno a nuestra lengua que muchas veces usamos aquí en los encuentros para despedirnos, para espartirnos. Ama hoy tenemos una sorpresa porque Yoram Gaon aceptó hacer una versión de este himno en junto con Hani Nachmias, así que lo presentaremos aquí por la primera vez. Y vos digo a todos, semanada buena que tengas, sanos y recios estés y cuidaos mucho. Merci. Los de España que salimos antes años con dolor, nunca nos olvidemos de acordarte con ardor. A las madres, lindas madres, con esplendor te van a cantar y decir, oh mi querida, nunca no me voy a hartar. No te aman todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. En cortillos te cantaban en la huerta de la flor y jastillos te abrazaban, nuestra lengua de amor. Las hermanas, los hermanos, hoy te cantan con pasión, que estés recios y sanos en el mundo en Sion. No te ama todo el tiempo, Ni la guerra ni la dolor. tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. ¡Bravo!
Bravo, bien. bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Maravilla. Bravo. Muchas gracias. Vidas largas a todos. Merci mucho. Merci, merci mucho. Bye bye. Sí. Gracias. Gracias, gracias. Bravo Aldo y Carlos. Bye. Bravo a Que Carlos. lo tengan. Bravo a Carlos. Bonjour, Il a fait un Carlos. laboro Gracias a maravilloso. todos. Bonjour, Buen Renaud. día. Bonjour, bonjour. Ah, qui est ça? C'est super. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonsoir pour vous.